Veamos algunos conocimientos algebraicos. Polinomios. Vamos a decir que un polinomio dependiente de x sería p de x. Es una expresión algebraica que se construye como la suma o resta ordenadas de un número de monomios con una variable única que sería x. Entonces, p de x está formado por una expresión que es x al cubo menos otra expresión que sería menos 4x cuadrado menos 2x más 5. 1, 2, 3, 4 expresiones. O, si quiere verlo, 4 monomios que serían 4 términos algebraicos. O simplemente como x al cubo menos 4x cuadrado menos 2x más 5. Grado de un polinomio. Definición. El grado de un polinomio es igual al valor del exponente de la potencia mayor. Dice potencia mayor de dicho polinomio. Notación. Tenemos el grado del polinomio p de x va a ser GR, que sería el grado de nuestro polinomio. Entonces, este es nuestro polinomio y debemos, de acuerdo a la definición, ver cuál es la potencia mayor. Esta es la potencia mayor, x elevado a 3. Entonces, 3 es el grado. Quiere decir que este es un polinomio de grado 3. Factores de un polinomio. Puesto que algunos polinomios se pueden descomponer en factores. Veamos. Dice, definición. Nos referimos a factores de p de x a polinomios idealmente irreductibles, cuyo producto entregue como un resultado a p de x. Veamos el siguiente ejemplo. Pero primero, debemos tener claro que cuando tenemos 6, lo podemos escribir a través de un producto de dos números. Este producto se denomina factores, es decir, 2 es un factor y 3 es otro factor. De la misma forma, si yo tengo el polinomio p de x, que es igual a x cuadrado menos 5x más 6, lo puedo escribir como x menos 3, es decir, un factor, y como x menos 2, es decir, otro factor. Son factores del polinomio p de x. Pues, x menos 3 por x menos 2 sería x al cuadrado menos 5x más 6. Lo mismo que tenemos acá. No lo mismo, pero la misma forma. Solamente que acá está expresado en números y acá está expresado un producto de expresiones algebraicas. Evaluación de un polinomio. La evaluación de un polinomio consiste en dar un valor numérico a la variable literal. Es decir, a la letra x, que es la variable literal. En este caso del polinomio. X en el caso de p de x. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo para lo que es la evaluación de un polinomio. El presente ejemplo dice que para el polinomio p de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Determine p de 5. Es decir, debemos evaluar para 5. Eso quiere decir que x toma el número 5. Entonces, si x toma el número 5, nosotros esto lo escribimos de la siguiente forma. Escribimos p, paréntesis, y en ese lugar está la letra x. Pero ahora no estará la letra x, estará lo que vale x, y x dice que vale 5. Esto nos entrega la siguiente información, que donde aparezca la letra x, que en este caso la letra x estaba acá, y era una x al cuadrado, menos 5 por otra x más 6. Quiere decir, en ese lugar estaba x y en ese lugar también estaba x. Se debe colocar el número 5. 5 acá y 5 acá también. Entonces ahora se debe desarrollar todo esto. Resolvemos la potencia. 5 al cuadrado, eso es 25. Menos 5 por 5 es menos 25. Y bajamos lo que es el número 6. 25 menos 25, eso sería 0. Y eso se suma a lo que es el 6. Por lo tanto, la respuesta es 6. Si evaluamos el 5 donde aparezca la letra x, obtenemos un valor numérico que es el número 6. Veamos ahora lo que es la raíz de un polinomio. Definición. Se dice que a pertenece a los reales, es raíz de un polinomio p de x. Si el valor de a
al reemplazarlo en el polinomio, va a dar 0. Esto equivale a probar el 4 en nuestro polinomio y esto debe dar 0. Entonces nosotros tenemos este polinomio y si observamos acá en el ejemplo, hemos copiado exactamente lo mismo, pero en el lugar de la x hemos dejado espacios vacíos. Entonces nosotros sabemos que el valor de la x es 4. Entonces acá yo reemplazo el 4, el 4, el 4 y el 4. Y ahora yo resuelvo. 4 elevado a 4, eso es 256. Acá, 4 al cubo por menos 10, eso es menos 640. 4 al cuadrado, porque primero la potencia es 16, y ese resultado por 35, eso sería más 560. Menos 50 por 4 es menos 200. Y el 24 lo bajamos. Sumemos este número, menos s, más s, menos s, más s. Eso nos daría exactamente 0. Entonces se puede probar que 4 efectivamente es una raíz para este polinomio. Veamos algunas cosas importantes a saber de la factorización de polinomios. Acá dice que la factorización de un polinomio puede verse como una división de polinomios. A ver, imaginemos por ejemplo el número 6. El número 6 se puede escribir a través de dos factores. Imaginemos que yo sé uno de ellos, que es el 2. ¿Cuál sería el otro? Lógicamente es el 3. Pero cuando trabajo con polinomios no es tan sencillo. No lo puedo descubrir de forma tan automática. Entonces, lo que debo realizar acá es una división. Observe, imaginemos que yo no sé qué es 3. Entonces, ¿qué es lo que debiese realizar? El 6 lo debo dividir en 2 para descubrir el factor restante que sería el número 3. Porque 6 dividido en 2 es 3. De esta forma descubro el factor restante que sería el número 3. Así es sencillo. Y así podemos decir que la factorización de un polinomio puede verse como una división de polinomios. Ahora, para una división, el polinomio dividido, es decir, p de x, recibe el nombre de dividendo. Continuemos. El polinomio que divide, q de x, recibe el nombre de divisor. Ahora, el polinomio que se obtiene de la división, t de x, recibe el nombre de cociente. Sería el t de x, ¿no es cierto? Ahora, el resto de la división polinómica r de x siempre será un polinomio de grado menor al divisor, q de x, que ese es el divisor. Grado de un polinomio. Un polinomio de tercer grado es aquel que su mayor exponente es el número 3, como se muestra acá. De segundo grado, el 2. De grado 1, x elevado a 1. Y de grado 0 sería x elevado a 0, pero sabemos que x elevado a 0, eso es realmente 1. Por lo tanto, no es necesario escribir la letra x. Quedaría solamente el a, que es un número. El a y el b son números. Acá el a, el b y el c son números. El a, el b, el c y el d son solamente números. Dado el siguiente polinomio, ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, nos referimos a b, c y d como cocientes numéricos del polinomio. Es decir, a, b, c y d son números que están en este polinomio. A es el cociente numérico de la potencia de grado 3. B es el cociente numérico de la potencia de grado 2. Y C es el cociente numérico de la potencia de grado 1. Y como dijimos anteriormente, D es el cociente numérico de la potencia de grado 0. Llamaremos polinomio completo a aquel polinomio que presente todos sus cocientes numéricos. Por ejemplo, primero, el 2, el 3, el menos 7 y el menos 1. Y cada cociente está acompañado de su grado correspondiente. Es decir, de una potencia 3, una potencia 2, una potencia 1 y una potencia 0. El de abajo no es completo porque sería
siempre desde nuestra izquierda hacia nuestra derecha, de mayor grado a menor grado. Mayor grado, 3. Después debiese venir el grado 2 y no está. Después el grado 1, el cual sí está. Y después el grado 0, el cual también está. Faltaría el grado 2. En algunos métodos de división, como dice acá, de polinomios, cuando el polinomio dividendo no está completo, debe completarse obligatoriamente, agregando valores en los lugares de potencia que no aparezcan explícitamente. Este tiene grado 3 y grado 0. Faltaría el grado 2 y el grado 1. Por lo tanto, se completan con ceros. De la forma que se ilustra acá. También se debe destacar que siempre el mayor grado está hacia la izquierda y el menor grado hacia la derecha, y siempre de forma ordenada. Es decir, como se muestra acá, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Esa es la idea. El siguiente teorema relaciona la división con la factorización. Es decir, si A pertenece a los reales y P de X es un polinomio real, tal que A es raíz de P de X. Entonces, X menos A es un factor de P de X. Y si desarrollamos el siguiente producto de acuerdo al teorema anterior, si desarrollamos este, primero desarrollemos estos dos, obtenemos esto. Si después desarrollamos estos dos de acá, obtenemos el siguiente polinomio. Esto quiere decir que podemos realizar el proceso inverso, es decir, dividir x al cubo menos 19x más 30 por x más 5 y obtenemos esto de acá. Y de esa forma podemos relacionar la división con la factorización. De acuerdo a lo anterior, dice, determine las raíces del polinomio p de x. Dice que p de x es x elevado a 4 más 4x al cubo menos 19x cuadrado menos 46x más 120. Ojo con el 120. Este 120 es el grado 0 y se debe tomar el grado 0 y encontrar los divisores correspondientes al grado 0. Es decir, ¿cuáles son los divisores de 120? Divisores de 120. Primero está lo que es el 1, positivo y negativo. Otro divisor es el más menos 2, el más menos 3 sería otro, el más menos 4, el más menos 5. Y la lista continua sería el más menos, en esta oportunidad sería el 6, el más menos 10, el más menos 20. Esos serían los divisores. Con estos divisores debemos probar evaluando en la letra X y veamos lo que resulta de todo esto. Bueno, se debe aclarar algo sí, que la lista está continua, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el 30 también es un divisor para el 120. Y el 60 también. Entonces, nosotros llegamos solamente hasta el 20. Y de hecho, yo voy a llegar solamente hasta el menos 5. Porque acá yo tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Y como es de grado 4, quiere decir que tiene 4 raíces. Y acá estarían las 4 raíces. No hay más. Entonces, primero vamos a probar con el 1. Si reemplazo el 1 en la letra X, obtengo 144. Si reemplazo el menos 1, porque es más menos, obtengo 60. Es decir, si lo pruebo con el más 1. Si lo pruebo con el menos 2, obtengo 120. En cambio, si lo pruebo con más 2, obtengo 0. Si lo pruebo con menos 3, obtengo 60. Si lo pruebo con más 3, obtengo 0. Si yo pruebo con el menos 4, obtengo 0, pero si yo pruebo con el más 4, obtengo 144. Y si pruebo con el menos 5, obtengo 0, y ya estarían en este caso mis 4 raíces. Y recordemos que estas raíces, esta la puedo escribir como x menos 2, esta la puedo escribir como x menos 3, y esta la puedo escribir como x más 4, y esta la puedo escribir como x más
5. Veamos en sí cómo podemos realizar todo esto en una calculadora de una forma más rápida. Acá mostramos la calculadora para ver el procedimiento. Veamos cómo se ingresa todo esto en la calculadora. Primero vamos a ingresar el polinomio en la calculadora que tenemos en este sector de acá. Y esto se realiza de la siguiente forma. Acá nosotros tenemos el polinomio que es x. El x se ingresa con la tecla alfa y acá al final, al fondo, aparece lo que es la letra x en color rojo, que sería el paréntesis. Lo tenemos que elevar, en este caso, a 4, entonces apretamos esa tecla. Y colocamos el número 4. Apretamos esta para avanzar y anotar, en este caso, el signo más. Luego apretamos lo que es el número 4 y con esta, ¿no es cierto?, apretamos para que aparezca la letra X, la cual con este botoncito la elevamos al cubo. Avanzamos y acá sería menos 19 y acá aparece lo que es la letra X y esta dice que tiene que ir elevada al cuadrado. Menos lo que es 46 y esta se genera con la letra X, ¿no es cierto?, más lo que es el 120. Ya, acá nosotros tendríamos lo que es nuestro polinomio. Entonces, para evaluar, lo vamos a realizar con la tecla cal. Y en este caso yo ya estaba probando esto antes de comenzar a utilizar la calculadora, había probado con el menos 5. Pero ahora voy a comenzar con el menos 1. Entonces, con presión el igual, me dice que es 144. Después, nuevamente cal y con el siguiente número que es el 1. Y eso da 60. Siempre cal y acá sería con el siguiente número que es el menos 2 y aparece el otro número. Ahora el otro, según lo que hemos visto anteriormente, debiese ser 0. Entonces el siguiente número es el 2, cal y el número 2. Efectivamente da 0 como pueden apreciar ahí. Después sería con el menos 3, entonces siempre cal y coloco el menos 3. 60. Después con el 3, entonces cal, y este también es un 0, el más 3 también da 0, 0 dio. Y después nuevamente cal, y acá evalúo con el menos 4, y daría 0. Y ahora probamos en este caso con el 4, entonces digo cal, y probamos con el 4, y este efectivamente no da 0, como pueden ver ustedes ahora. Y finalmente el otro valor era el 5, entonces cal y colocamos el menos 5. Pueden utilizar ese menos y ese menos. Esta calculadora reconoce los dos como menos del número, aunque el ideal es este de acá. Y como ven es 0. Listo. De esa forma hemos evaluado. Bueno, si te preguntas de dónde obtuvimos x menos 2, recuerda, si reemplazamos el 2 en este factor, que es un factor que forma parte de todo este polinomio, lógicamente al estar factorizado, si yo reemplazo el 2 en la x, obtengo 0. Entonces, si todo este factor vale 0, es válido decir que esto en sí vale 0. Lo mismo acá, si reemplazo el 3 en este factor, 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, sería válido de que si este factor es un factor de ese polinomio, ¿no es cierto?, es parte de ese polinomio, va a dar 0, corresponde. Y lo mismo con acá y con acá, ¿no es cierto? Formo los ceros correspondientes. Método manual. Dice que la división sintética, sea p de x un polinomio de mayor o igual a 1, y sea q de x un polinomio de grado 1, tal que q de x es x menos a. Dice que la división sintética o regla de Ruffini, como también se conoce, tiene como objetivo la división de polinomios p de x por q de x. Es decir, el polinomio p de x lo vamos a dividir por un polinomio que es q de x. Esto sería p de x dividido en q de x y se obtiene lo que es un resto. Y como cociente sería el t de x, ¿no es cierto?, el cual siempre es un polinomio de menor grado a p de x. Siempre sí o sí tiene que ser de menor grado. La característica que hace que la división sintética, en este caso, sea una buena herramienta para factorizar es su rapidez, como dice ahí. Pues no permite factorizar
polinomios de una forma rápida. Con la división tradicional es un poco más lento el procedimiento que en este caso aplicando la división sintética o Ruffini. Bueno, sea p de x ax al cubo más bx cuadrado más cx más d y q de x menos c. Para dividir p de x por q de x mediante la división sintética, necesitamos que p de x esté completo, es decir, estén cada uno de los grados correspondientes. Eso se refiere completo. Si no está así, debe ordenarse y debe completarse los grados faltantes. Además de eso, debemos construir la siguiente tabla con coeficientes numéricos de p de x. Cuenta los coeficientes están según corresponda. Lógicamente que si el p de x tiene un grado mayor que 3, van a existir mayor cantidad de coeficientes numéricos. Eso es importante. En este sector se anota e. El e es la raíz de q de x. Entonces q de x debemos igualarlo a 0 y obtener la raíz correspondiente. Una vez que tengamos construida la tabla, vamos a tener que aplicar el algoritmo que veremos ahora a continuación en el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, realice la división p de x dividido en q de x. P de x es este polinomio y q de x es este otro polinomio. Lo primero es ordenar de mayor grado a menor grado el q de x y completar los grados faltantes si es que faltan. Entonces, ¿cómo sería esto de completar los grados faltantes y ordenar de mayor a menor grado? Entonces tenemos q de x. Entonces primero el grado 3, después el grado 2, después el grado 1 y después el grado 0. El primero es el grado 3 que está. Después viene el grado 2 que no está. Entonces cuando el grado 2 no está, se reemplaza por un 0. Sería 0x al cuadrado porque eso representa el grado 2. Pero el grado 1 sí está, que es menos 3x. Y también está el grado 0. Y ahí estaría ordenado de mayor grado a menor grado con todos los grados correspondientes. ¿Qué realizamos con el q de x? El q de x lo tenemos que igualar a 0 para encontrar la raíz correspondiente a este polinomio. El q de x dice que vale 3x menos 2. Entonces esto es 3x menos 2. Igual a 0 porque 3x menos 2 es el polinomio q de x y dice que vale o queda en este caso igualado a 0. Entonces la idea es despejar lo que es la letra x. Si yo quiero despejar la letra x, primero tengo que trabajar con lo que es el menos 2. Como está restando, pasa sumando. Entonces a este lado va a quedar 3 por x. Colocamos lo que es la x y eso va a ser exactamente igual al más 2, porque ha pasado con signo negativo a algo con signo positivo. Mantenemos lo que es la x, que es lo que queremos despejar. Y acá decimos lo siguiente, que mantenemos el 2 y el 3 lo pasamos dividiendo, quedando 2 tercios. Entonces, este 2 tercios sería lo que conocemos nosotros como e. Entonces, antes de continuar, debemos destacar lo siguiente. Debemos destacar los coeficientes numéricos, en este caso, de cada uno de los grados correspondientes, que sería 4, 0, menos 3 y más 7. En el sector de acá de la tabla va lo que es el 2 tercios. Escribamos lo que es el 2 tercios, que es el e. Y los coeficientes numéricos van en esta parte superior. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos? Son el 4, el 0, el menos 3 y el más 7. Se debe destacar que los positivos no es necesario anotar el signo más delante de ellos. En este caso este es neutro, ¿no es cierto? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Hacia abajo nosotros vamos a sumar. Entonces 4 más nada, eso es el mismo número que es 4. Que es lo mismo como me lo enseñaron a mí. A mí me dijeron que el primero simplemente se bajaba y en este caso lo he bajado, ¿no es cierto? Ahora, este numerito que está acá, este que está en esta esquina, siempre va a multiplicar de forma cruzada al numerito que aparezca acá. Entonces, multipliquemos esto. Sería el numerito que es 4 sobre 1, lo voy a multiplicar por 2 tercios. Para multiplicar, recordemos que se hace hacia el lado, de forma horizontal. 4 por 2 son 8 y 1 por 3
son 3. Serían 8 tercios. Esos 8 tercios también se aplican de forma diagonal, ¿no es cierto? En este lugar de acá. 8 tercios. Después, hacia abajo, sumamos 0 más 8 tercios, sigue siendo lo que es 8 tercios. Entonces, el numerito que va apareciendo acá en este sector se vuelve a multiplicar por este valor que está acá, que es 2 tercios. Entonces, anotamos 8 tercios, lo vamos a multiplicar por 2 tercios. Entonces, hacia el lado, 8 por 2 en forma horizontal serían 16 y 3 por 3, eso es 9. Esto no se puede simplificar, por lo tanto se anota tal cual en forma horizontal en este sector de acá, que sería 16 novenos. Anotemos acá lo que es 16 novenos. Recordemos que hacia abajo debemos sumar. Entonces sumemos esto, que sería menos 3 más 16 novenos. Cuando tengo un entero sumado con una fracción, hay una forma que es un poco más rápida, que es multiplicar estos de forma cruzada, que serían menos 3 por 9, y menos 3 por 9 es menos 27, y a esto le sumamos lo que es el 16, de esa forma, y conservamos el único denominador existente. Entonces, menos 27 más 16, eso nos daría menos 11, y mantenemos el 9. Entonces anotemos acá el menos 11 novenos. Continuemos. El numerito que apareció acá se debe multiplicar con este de acá, ¿no es cierto? Que es el 2 tercios. Entonces ahora el 2 tercios dice que ha aparecido un nuevo número que es menos 11 novenos, el cual debe ser multiplicado por 2 tercios. Menos por más es menos y 11 por 2 es 22. Serían 22. Y acá serían 9 por 3, lo cual es 27. Entonces, ese es el número que debemos anotar en este sector de acá, que serían menos 22 27avos. Entonces ahora debemos sumar 7 menos 22 27avos. Veamos cuánto da. Recuerde, hacia abajo se suma. El entero es el número 7 y este sería menos 22 27avos. Esto se multiplicaría de la siguiente forma. S con S de forma cruzada, lo cual es 7 por 27. Y esto nos daría 189, es decir, al multiplicar 27 por 7 es 189 y restamos el 22. Y recuerde que se conserva el único denominador, que es el número 27. De esta forma, al restar estos números de arriba, quedaría 167. Sería 167 sobre 27. Y esto es lo que debemos anotar en este sector de acá, que es 167 sobre 27. A esto que ha dado acá se le conoce como el resto. Esto sería el resto. Es lo que sobró de la división. Y estos números que están acá son los coeficientes numéricos del cociente que hemos obtenido en esta división. Es decir, cuando yo divida ese polinomio en S, obtendré esto como cociente. Recordemos que el que está más cercano a este lado es de grado 0, entonces este sería x elevado a 0 y se acompañaría de menos 11 novenos. Después del grado 0 vamos aumentando el número. Acá sería el grado 1, es decir, x elevado a 1. Y el número sería 8 tercios, es decir, el coeficiente numérico. Después, cada vez aumentamos más el valor en este caso, del exponente. Entonces sería el grado 2, es decir, x elevado a 2. Y el número que está adelante, es decir, el coeficiente numérico correspondiente, sería el número 4. Obviamente, el grado 1 no es necesario que tenga el exponente, y el grado 0, como todo número o expresión elevada a 0 es 1, no es necesario que esté anotada. De esta forma hemos obtenido nuestro polinomio, que es el polinomio t de x, según la definición que realizamos anteriormente, que es a su vez el cociente entre la división realizada por este polinomio con este otro polinomio. Pero, para continuar, esto tiene un resto. ¿Y cuál es el resto? Esta parte. Entonces el resto comúnmente se anota como 167 sobre 27.
dividido, en esta ocasión, por 3x menos 2. Por 3x menos 2. Y de esa forma estaríamos con la respuesta correspondiente a este ejercicio. Entonces acá vamos a decir que esto fue la división de p de x con q de x. Eso es lo que realizamos. Veamos ahora otro ejemplo que tenemos programado. Para nuestro segundo ejercicio debemos realizar la división entre el polinomio p de x con el polinomio q de x, donde p de x es x al cubo más 5x cuadrado menos x menos el número 5. Y el q de x es x menos 1. Primero debemos comenzar con el polinomio p de x, el cual debemos ver lo siguiente. Primero, el polinomio p de x debe estar ordenado del mayor grado hacia el menor grado. Y también posee todos los grados, posee el grado 3, 2, 1 y 0 en el orden correspondiente. Mientras que el polinomio q de x debemos igualarlo a 0 y q de x es x menos 1 al quedar igualado a 0 y posteriormente obtener el valor de x como una ecuación. Podemos decir lo siguiente, que el menos 1 pasa hacia el otro lado de su forma inversa, que sería sumando, pasaría con signo positivo. En el polinomio p de x debemos destacar lo siguiente, los coeficientes numéricos, que sería el 1, el 5, el menos 1 y el menos 5. Lo anotamos acá en este sector. Ahora podemos construir nuestra tabla. Este valor, que es el 1, se debe anotar en este sector. Y se comienza realizando la suma hacia abajo. Sería 1 más nada, sería 1. O simplemente basta con decir que el 1 se baja y se multiplica cruzado. El resultado obtenido al multiplicar cruzado, que sería 1 por 1 es 1, también se anota de forma cruzada, pero acá arribita. Hacia abajo sumamos 5 más 1, eso es 6. Y multiplicamos cruzado. 1 por 6, eso es 6. Entonces, eso se anota acá arribita, que sería lo que es 6. Sumamos hacia abajo, daría 5. Y multiplicamos cruzado. Sería 1 por 5, lo cual es simplemente 5. Y se anota acá. Entonces, se suma hacia abajo y eso daría 0. Este 0 de acá se conoce como el resto. Entonces nosotros trabajamos con estos coeficientes numéricos sin contabilizar lo que es el resto, solamente con estos de acá. Y observamos lo siguiente, el primer número que está en este sector, el primero que está a nuestra derecha, corresponde al grado 0. Después este otro corresponde al grado 1 y después este corresponde al grado 2. ¿Cuáles son los números que tiene cada uno? Entonces, el primero tiene el siguiente valor numérico. El primero vale más 5. Entonces, esto sería más 5. El de acá vale más 6. Y el otro vale simplemente 1. De esta forma, el grado 0 no es necesario anotarlo, por lo tanto lo podemos borrar y quedaría este como nuestro resultado. De esta forma podemos decir que al dividir p de x en q de x, vamos a obtener x al cuadrado más 6x más 5. Y de esa forma tendríamos el resultado correspondiente. Bueno, acá tenemos el siguiente ejercicio para que lo puedan resolver ustedes en sus casas. El resultado de este ejercicio es el siguiente. Es x al cubo más 4x cuadrado menos 2x más 7. Esa es la solución. A esa solución debemos llegar nosotros. Comencemos. Este sería nuestro polinomio a dividir. El divisor se llama q de x y el q de x debemos igualarlo a 0. Pero sabemos que el q de x tiene un cierto valor, vale x más 3 y esto es igual a 0. Entonces el 3 pasaría restando. Y de esta forma tenemos el valor de x con el cual vamos a utilizar en la tabla. Primero debemos escribir los coeficientes numéricos, es decir, para este el coeficiente numérico es un 1, este sería un 7, este sería un más 10, este sería un más 1 y este sería un más 21.
El valor que va en este sector en la tabla sería el menos 3. Es decir, es la raíz del polinomio q de x. ¿Dónde está? Acá está q de x. Entonces, primero sumamos el 1 hacia abajo o lo bajamos. Lo bajamos aquí. Y multiplicamos cruzado, es decir, menos 3 por 1 serían menos 3. Y 7 más el menos 3, eso sería 4. Menos 3 por 4, eso sería menos 12. Se anota acá arribita. Y 10 más el menos 12, eso sería menos 2. Hacia abajo se suma. Multipliquemos. Menos por menos, eso es más. Y 3 por 2, eso es 6. 1 más 6, eso es 7. Y menos 3 por 7, eso sería menos 21. Si sumo más 21 menos 21, eso sería 0, lo cual es el resto. Esto se conoce como el resto y esto quiere decir que es una división exacta. Entonces bajamos lo que es el 1, bajamos lo que es el 4, bajamos el menos 2, bajamos el 7. Se entiende que este es un más 4 y este es un más 7. Cada uno de estos va a ir acompañado de una x elevado a un exponente. Recuerde que desde este lado se comienza con lo que es el grado 0. Y este sería el grado 1. Este sería el grado 2. Y este sería el grado 3. De esa forma ha quedado conformado en sí el polinomio que resulta de la división. Entonces podemos entregar la siguiente solución. De esta forma escribimos el mismo polinomio con la salvedad del x elevado a 0 realmente es 1, por lo tanto no se anota en sí la x. ¿Y qué haría? P de x dividido en q de x es x al cubo más 4x cuadrado menos 2x más 7. Y de esa forma tendríamos resuelto este primer ejercicio. Pasemos al segundo en esta oportunidad. Bueno, acá tenemos el siguiente ejercicio, que es la división del polinomio p de x con q de x. P de x es este polinomio y q de x es este otro. La solución es esta que está acá. Intenten resolverlo ustedes. El polinomio p de x tiene grado 6, grado 5, grado 4, 3, 2, 1 y 0. Y está ordenado del mayor grado hacia el menor grado de izquierda a derecha. ¿Cómo se puede apreciar? Estaríamos correctos. Como observaron, apareció lo que es un 0 para el grado 4 y un 0 para el grado 0, puesto que esos grados no estaban acá. Ahora, el q de x debe ser igualado a 0 y q de x es x más 1 y eso va a quedar igualado a 0. Entonces el 1 que está sumando pasaría restando y obtendríamos que x es igual a menos 1. Formemos la tabla. Tiene un 1 adelante, tiene un 1 adelante, tiene un 0, tiene un menos 2, tiene un menos 3, tiene un menos 1 adelante y tiene un 0. Ahí estaría la tabla formada. El menos 1 se debe colocar en este sector y comencemos. Primero, el 1 más nada sería 1 o simplemente se baja. Menos 1 por 1, eso es menos 1. Hacia abajo sumamos. 1 más el menos 1, eso hace 0. Y menos 1 por 0 también sería 0. Sumemos. 0 más 0, 0. Recuerda, hacia abajo se suma. Cruzado se multiplica, entonces sería menos 1 por 0, eso sería 0. Y al sumar acá daría lo que es el menos 2. Menos por menos, eso es más. Y 1 por 2 son 2. Y a bajar esto daría menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1, eso es más 1. Y esto daría lo que es menos 1 más 1 sería 0. Y menos 1 por 0 es 0. 0 más 0, 0. Por lo tanto, lo importante es esto de acá. El resto es 0. Quiere decir que fue una división exacta. Entonces ahora vamos a trabajar con estos numeritos. Entonces el primer número vamos a ver a qué grado corresponde para entregar la respuesta de p de x dividido en q de x. Entonces este número es grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Quiere decir que este 1 corresponde al grado 5, el grado 4 no está, el grado 3 tampoco, saltaría al grado 2. Entonces sería menos 2x al cuadrado. Después este sería grado 1. Por lo tanto sería menos x. Y después este da 0, que sería grado 0, que tampoco está. Por lo tanto, esta es la solución que obtenemos al dividir el polinomio p de x con q de x. Bueno,
vamos a ver lo que es la factorización empleando lo que es la división sintética como se muestra ahí. Entonces se factoriza el siguiente polinomio, que es un polinomio que ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a factorizar. Como vimos anteriormente, había que fijarse en sí en lo que es el 120 y el 120 encontrar los posibles divisores. Bueno, el 120 tiene muchos divisores, pero vamos a ver solamente los primeros. El más menos 1, el más menos 2, el más menos 3, el más menos 4, ¿no es cierto? Y el más menos 5. Y la lista continúa. Tiene más divisores todavía. Pero con todos estos divisores va a estar la solución correspondiente a este polinomio. Digo solución, en este caso, porque lo voy a factorizar con división sintética. Entonces, debo entender el concepto de solución o el concepto de raíz del polinomio. Entonces, comencemos. Primero, ¿está ordenado de mayor grado a menor grado? Sí, están todos los grados, 4, 3, 2, 1 y 0. Sí, están a la perfección. Ahora nosotros vamos a copiar los coeficientes numéricos. Por ejemplo, el grado 4 tiene un 1 adelante. El grado 3 tiene un 4 adelante. El grado 2 tiene un menos 19, mientras que el grado 1 tiene un menos 46. Y finalmente, el grado 0 tendría un 120. Se entiende que los positivos no es necesario que tengan el signo más adelante, ¿no es cierto? Eso deben saberlo ustedes. Construyamos la tabla. Entendiéndose que todos estos divisores realmente son raíces de este polinomio. Bueno, dentro de los divisores están las raíces, no todos son raíces. Veamos si el más 1 es una raíz acá. Entonces bajamos el 1 y 1 por 1, eso sería simplemente 1. Hacia abajo se suma y da 5. 1 por 5 cruzado y se anota cruzado resultado, el cual es 5. Hacia abajo sumamos menos 19 más 5, eso es menos 14. Cruzado, cruzado, 1 por menos 14, más por menos es menos, y 1 por 14, eso sería 14. Entonces quedaría menos 14. Ambos tienen signo negativo, por lo tanto la suma va a ser un número con signo negativo. Recuerde, hacia abajo se suma. 46 más 14, eso es 60, por lo tanto sería menos 60 porque los dos son negativos. 1 por menos 60 es menos 60 y si sumamos esto daría más 60. Recordemos que este número es el resto. Esto es el resto. Entonces el resto es 60. Si el resto es 60, quiere decir que el 1 no es raíz. Entonces lo otro que podemos realizar es evaluar en una calculadora. Veamos ahora la conclusión. Como conclusión, podemos decir lo siguiente. Al realizar la división sintética, el resto da 60. Con esto podemos entender lo siguiente. Podemos entender si evaluamos con 1, nos dio 60. ¿Qué pasaría si evaluamos con 2? Nos va a dar 0, lo cual vamos a obtener un resto de 0. Y si el resto es 0, quiere decir que es una división exacta. Por lo tanto, todos los que nos den 0 van a ser raíces del polinomio que estamos trabajando en esta oportunidad. Por lo tanto, si aplicamos la división sintética y trabajamos con 2, con 3, con menos 4 y con menos 5, eso nos daría 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, serían valores con los cuales siempre el resto va a ser 0. Bueno, acá vamos a mostrar en la calculadora cómo se obtienen estos números nuevamente por si igual sigue quedando la duda.
Este polinomio p de x lo vamos a dividir por un polinomio q de x que tiene la forma x menos a, donde a es una raíz de este polinomio. Con eso, nosotros podemos realizar la factorización. ¿Y por qué dividir? Por ejemplo, si tenemos este polinomio que es representado por el número 6 y tenemos el divisor que es 2. ¿Y por qué yo debiese dividir 6 en 2? Porque si divido 6 en 2 obtendría 3. De esta forma puedo decir que 2 por 3 es 6. Y así he factorizado lo que es el número 6. De esta forma, en la factorización vamos a obtener el polinomio q de x, ¿no es cierto? Y este lo vamos a multiplicar por el polinomio que era el t de x. Y eso va a ser igual al polinomio p de x. Esta es la factorización que queremos llegar nosotros. Por eso es importante dividir este polinomio, que está representado por el número 6, lo divido por q de x y obtengo t de x. Y de esa forma el t de x es un factor y el q de x sería otro factor. Y de esa forma quedaría factorizado esto. Encontremos ahora el polinomio t de x, que sería el factor que nos faltaría. Porque ya tenemos el q de x. Tengo acá un 1, después tengo un 4, después tengo un menos 19, después tengo un menos 46 y después tengo un 120. Formemos la tabla. Recordemos que el polinomio divisor iba a estar formado por x menos el valor de la, que sería el número 2. Entonces, si realizamos lo mismo que hemos realizado anteriormente, si esto lo igualo a 0 y yo despejo x, voy a llegar al número 2. Por lo tanto, el número que debo anotar acá es el número 2, que es una de las raíces de este polinomio. Bajemos el 1. Cruzado, 2 por 1, eso sería simplemente 2. Y se anota acá en este sector. Hacia abajo sumamos, esto daría 6, 4 más 2 son 6. Cruzado multiplicamos y 6 por 2 da 12 y el resultado lo anotamos de forma diagonal en este lugar, que sería más 12. Tengo uno negativo y uno positivo, por lo tanto debo obtener una diferencia al sumar. Una diferencia negativa porque el 19 es mayor que el 12 y esa diferencia es de 7. Menos por más es menos, ¿no es cierto? Y 7 por 2, eso es 14. Sería menos 14 y se anota en este sector. Hacia abajo se suma, se conserva el negativo y sería 46 más 14, lo cual es 60. Por lo tanto es menos 60. Multipliquemos cruzado. Entonces decimos menos por más, eso es menos. Lógicamente lo anotamos acá. Y 2 por 60 son 120. Ahora si sumamos, esto daría 0, que es el objetivo. Esto nos dice que el resto sería 0. Trabajemos con estos números ahora. Entonces vamos a bajar primero el 1, después viene el más 6, después viene el menos 7, después viene el menos 60. Siempre el número que esté más hacia acá es el grado 0. Entonces si este es el grado 0, esto sería x elevado a 0, esto sería x elevado a 1, y este sería x elevado a 2, y este sería x elevado a 3. De esta forma quedaría este polinomio acá. Pero el x elevado a 0 no es necesario, lo borramos. Y tampoco es necesario colocar el número 1 acá. De esta forma obtendríamos este polinomio que es el t de x. Que es el polinomio que se obtiene a través de la división de p de x con este que es q de x. Según la definición que vimos anteriormente. Recordemos que para factorizar p de x es el producto entre q de x con t de x. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que x elevado a 4 más 4x elevado a 3 menos 19x cuadrado menos 46x más 120 va a ser igual al producto de q de x, que es x menos 2, por t de x, que es este de acá, que es x al cubo más 6x cuadrado menos 7x menos 60. Ahí quedaría factorizado. Ahora debemos ver si esto es
factorizable, es decir, si todo esto se puede seguir factorizando. Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora tenemos que factorizar este polinomio. Para factorizar dicho polinomio, lo que vamos a realizar sería lo siguiente. El polinomio p de x va a ser x al cubo más 6x al cuadrado menos 7x menos 60. Debemos observar lo siguiente, que este es el p de x. El q de x, vamos a decir que el q de x va a ser x menos a. ¿Quién es a? El 3. Entonces sería x menos 3. De esta forma, q de x es igual a x menos 3. Comencemos. El coeficiente numérico de este sería el número 1. Entonces comenzamos con el 1, después con el 6, después con el menos 7 y después con el menos 60. En esta oportunidad tiene grado 3, 2, 1 y grado 0. Estamos correctos. La raíz de q de x corresponde al número 3. Colocamos lo que es el número 3 a este lado. 1 más nada es 1. Recuerda, hacia abajo se suma, o también válido decir que el 1 se bajaría. 3 por 1, eso daría lo que es el número 3. Y 6 más 3, eso sería 9. Recuerde, hacia abajo sumamos. Ahora, 3 por 9, eso sería 27, y eso se anota en este sector. Menos 7 más 27, eso es 20. Ahora, cruzado. 3 por 20, eso es el número 60. Ahora, menos 60 más 60, eso es 0. Y 0 sería lo que es el resto. Todo esto es el resto. Ahora, vamos a trabajar con los números que tenemos acá, que sería el 1, el 9 y el 20. Entonces acá anotamos el 1, el más 9 y el más 20. Del último número que está en este sector es de grado 0. Entonces él va acompañado de lo que es la x elevado a 0. Después, cada vez vamos aumentando un grado más. Entonces el otro sería grado 1, eso es x elevado a 1. Y aumentamos otro grado más y este sería el x elevado a 2. De acá podemos deducir lo siguiente. Podemos deducir que este polinomio va a ser el polinomio t de x, que es el resultado de la división del polinomio p de x con el q de x. Y es x al cuadrado más 9x, porque el 1 no es necesario, más 20, porque toda expresión elevada a 0 es 1. Entonces el 1 no se anota. De esta forma tendríamos el polinomio correspondiente a la división entre p de x y q de x. De esta forma podemos decir que p de x se define como q de x por t de x. Y sabemos que q de x es x menos 3 y t de x es este de acá, que sería lo que conocemos como x al cuadrado más 9x más 20. De esa forma. Ahora, como se entiende que todo este es nuestro p de x, el cual estamos resolviendo acá, podemos realizar el cambio por esta factorización. Y diremos que es x menos 3 por x cuadrado más 9x más 20. X al cuadrado más 9x más 20. Bueno, ahora resulta que se puede factorizar esto de acá. Y vamos a asumir que este sería nuestro p de x. Sería x al cuadrado más 9x más 20. Y resulta que acá tenemos x menos 4. Entonces, menos por menos es más. Entonces, esto sería x más 4. Este sería el polinomio
q de x. Entonces q de x es igual a x más 4. De esta forma acá tenemos un 1, un 9 y un 20. De esta forma podemos formar nuestra tabla. Q de x tiene una raíz que es el menos 4, puesto que al evaluar el menos 4 en Q de x daría 0. Entonces colocamos el menos 4 acá. El primero se baja, o también se puede decir que 1 más nada es 1. Se escribe acá. Entonces podemos decir lo siguiente, que menos 4 por 1, eso sería simplemente menos 4. Anotamos el menos 4 acá. Y 9 más el menos 4, eso sería 5. Lo anotamos acá abajito. Menos 4 por 5 lo anotamos acá y eso da menos 20. Entonces, más 20 menos 20, eso daría 0. Entonces acá podemos decir que el resto es simplemente 0, es una división exacta. De esta forma, acá nosotros vamos a bajar lo que es el 1 y de esta forma acá vamos a bajar lo que es el 5. Este sería lo que es el grado 0 y esto sería lo que es el grado 1 y obviamente este es un más 5. Así podemos decir que t de x, que es el polinomio que se obtiene de la división de p de x con q de x, es x más 5. Esto se debe a que x está elevado a 0 y eso es 1. Bueno, y así nosotros podemos decir también lo siguiente. Podemos decir que si yo multiplico q de x por t de x, eso va a ser igual a mi p de x, que sería este de acá. Y se escribe mediante los factores x más 4 y x más 5. X más 4 sería q de x y t de x vale x más 5. Tendría la factorización de x cuadrado más 9x más 20. Como se sabe que eso es la factorización de esto de acá, podemos realizar el cambio correspondiente. Y sería de la siguiente forma. Sería x más 4 y esto multiplicado por x más 5. Por lo tanto, la factorización del polinomio p de x, es decir, el original, el completo, sería x menos 2 por x menos 3 por x más 4 por x más 5. Y así hemos terminado. Muchas gracias.